oxidativa. A pesar de tanto esfuerzo, la fase 1 de la respiración celular, es decir, la glucólisis, genera solo 2 moléculas de ATP. Recordemos, sin embargo, que mucha de la energía de la glucosa ha sido transferida a las moléculas portadoras NADH y FADH2. En la fase final, llamada fosforilación oxidativa, es donde los portadores de energía descargan sobre numerosas moléculas de ATP. La fosforilación oxidativa se produce dentro de la mitocondria de la célula, dentro de las crestas de la membrana interna. Dentro de la membrana hay un sinfín de estructuras conocidas como cadenas de transporte de electrones. Aquí, dentro de cada cadena, los portadores de energía se utilizan para sintetizar el ATP. Una cadena de transporte de electrones consta de 4 complejos adyacentes fijos en su lugar dentro de la membrana interna. La cadena funciona quitando energía a los electrones a medida que bajan en pares por un desnivel que produce el desfase de energía. La energía es transferida en parte al espacio que hay entre las dos membranas mitocondriales, el espacio entre membranas. La fosforilación oxidativa empieza cuando el NADH del ciclo de Krebs dona 2 electrones al primer complejo. A medida que los electrones pasan al complejo siguiente, los protones pasan desde la matriz al espacio que hay entre las membranas. Los electrones pasan entonces al complejo siguiente y toman posición en el lado de la membrana que da a la matriz. Al pasar al complejo siguiente, un segundo par de protones serán recogidos en la matriz. Este complejo, llamado coenzima Q, recorre toda la membrana y empuja a los protones al espacio que hay entre las membranas. Los electrones se trasladan entonces al complejo final y vuelven al lado de la membrana que da a la matriz. Al final de la cadena, otros protones pasan a través de la membrana al espacio entre membranas. Finalmente, un átomo de oxígeno entra y recoge 2 electrones de la cadena y 2 protones de la matriz para producir agua. Cada molécula de NADH libera 2 electrones, que moviéndose por la cadena bombean 6 protones de la matriz. El papel principal del oxígeno en la respiración celular es hacer de sifón para los electrones que hay al otro extremo de la cadena. Ahora vamos a tener en cuenta otras moléculas portadoras de energía del ciclo de Krebs, FADH2. FADH2 entra en la cadena de transporte de electrones en la coenzima Q. 2 electrones son transportados por la cadena y así pasan al espacio entre membranas 4 protones. Al final de la cadena, el oxígeno coge de nuevo los 2 electrones. Hasta ahora, la energía de NADH y FADH2 ha sido utilizada para bombear protones desde la matriz hasta el espacio entre membranas. Como resultado, la concentración de protones es mayor en el espacio entre membranas que en la matriz. Esto crea 2 tipos de desniveles en la membrana. Un desnivel de concentración de protones
y un desnivel electrostático. Estos desniveles tienen una energía potencial que será utilizada para sintetizar el ATP. La evidencia sugiere que la energía potencial que cruza la membrana se utiliza cuando los pares de protones pasan por unos canales especiales de la misma. Así, cada par activa una enzima en el lado del canal que da hacia la matriz. Finalmente, esta enzima cataliza la reacción de ATP con un grupo fosfato para sintetizar el ATP. Vamos a revisar la síntesis de ATP a partir de NADH y FADH2. Cada NADH traslada 3 pares de protones al espacio de membrana que al volver ustedes revisen, habla de 3 o 4 complejos. Entonces aquí, para unificarnos, yo les dije, nosotros vamos a hablar de 3 complejos y de 30 moléculas de ATP. Ustedes pueden leer otros libros y dicen, no, son 4 complejos y son 36 moléculas de ATP. O sea, hay diferencias dependiendo del libro de texto. Entonces, por eso para nosotros vamos a manejar 30, pero el resto de los conceptos es ese. Básicamente, se transportan los electrones a través de la cadena. Eso hace que los hidrogeniones o protones, como dice él, es lo mismo, ¿verdad? Son hidrogeniones, pasen al espacio intermembranoso. Eso crea diferencias y luego al pasar a través del ATP ASA se genera la energía suficiente para formar ATP a partir de ADP. Entonces, una cosa que sí es importante es que no es en sí el paso de los electrones a través de la cadena el que directamente me genera el ATP, sino es más bien el paso de los protones o los hidrogeniones a través de la ATPase. ¿Okay? Y ya no sé de qué otra manera explicarlo. Ya me declaro incapaz de explicarlo de otra manera.